Hola, aquí estamos de regreso con otra exposición. El día de hoy toca el turno a los test de aptitudes o test de aptitud. Si pueden ver aquí del lado izquierdo, tenemos test de inteligencia, tenemos de aprovechamiento, tenemos de pruebas conductuales, de inventario de intereses, personalidad, creatividad, neuropsicológico. Son algunos o algunas de las clasificaciones que mencionan algunos de los autores. Por supuesto, existen más clasificaciones o podemos decir más tipos de pruebas, pero al final todos aterrizan donde mismo, y ahora lo veremos. Test de aptitud. Vamos a entrar un poquito en el tema. Y bueno, test, ya lo hemos visto en clase. Test, la prueba, pues básicamente es medir algo, algunas de sus características, cuantificar algunas de sus propiedades, de sus características, como habíamos dicho anteriormente, para poder comparar, normalizar, medir, aplicar el método científico, ¿no? Y tratar de entender algo. Entonces, de manera general, un test de aptitud es una herramienta. Es una herramienta del psicólogo, del clínico, del psiquiatra, que nos sirve, como ya habíamos dicho, para medir, es decir, medición. Algunas de las definiciones que nos dan la bibliografía consultada, como la de Robert Gregory, nos dice que los test de aptitud miden uno o más segmentos relativamente homogéneos y más claramente definidos de habilidades. Habilidades es la primera palabra aquí que aparece interesante, que vamos a abordar más adelante, ligada a la cuestión de la aptitud. También Sax Gilbert menciona en su libro que son medidas cognitivas, es decir, intelectuales, o psicomotoras utilizadas para predecir el éxito en cursos. Bueno, esta fue una traducción del inglés, por eso lo menciona de esa manera, pero podría ser en el estudio del álgebra, de idiomas extranjeros, de música, y también en los trabajos, en el ámbito laboral, pues algún mecánico, algún taquígrafo, algún soldador. O también lo tenemos en programas como una escuela de posgrado, cuando alguien aplica alguna beca o incluso alguna maestría en algunas universidades, se les tiene que aplicar alguna prueba para ver si son aptos, o incluso se pide algún puntaje para entrar o para aplicar a la beca. También lo pueden aplicar en programación de computadoras, ya que se necesitan ciertas habilidades muy específicas para ello. Entonces, de manera general y repasando, tenemos que los test de aptitud son una herramienta y parte de la evaluación que nos ayudan a medir medidas, hablamos cognitivas o psicomotoras. Dentro de este estudio, considero que es importante diferenciar entre aptitud y actitud. A veces las confundimos o escuchamos a la gente decir, qué buena aptitud o qué buena actitud tiene tal o cual persona. Sin embargo, aquí sí marca una diferencia, ¿no? Aptitud nos referimos a las habilidades de una persona, es decir, en la manera en cómo desarrolla algo, cómo desarrollamos algo. Y generalmente cuando alguien tiene una buena habilidad en algo, le decimos que es un experto, que es un crack, que tiene talento innato, que es virtuoso, que es hábil o que es competente. Existen muchísimos otros, ¿no? Pero entonces la aptitud va ligada a la manera en cómo hacemos algo. Por supuesto, cómo lo hacemos de manera correcta, ¿no? Y la actitud, de manera general, pues va ligada a la cuestión de las emociones, de los sentimientos, a lo que sentimos o el enfoque que tomamos cuando desarrollamos algo. Es decir, lo que sentimos cuando estamos haciendo algo. Aptitud. Entonces, ¿qué pasa con la actitud? ¿Qué decimos cuando alguien tomó de muy buena manera algo que dijimos? Pues lo tomó de la mejor actitud, es decir, lo tomó de manera positiva, lo tomó muy bien. Va ligado a esto que les menciono del enfoque positivo o negativo. Y al contrario, cuando alguien no tomó de la mejor manera, cuando el profesor le hizo alguna crítica constructiva, pues qué mala actitud
qué poco abierto a la crítica, qué poco abierto a otros comentarios, o incluso también decimos le falta actitud, le falta motivación. También es otra de las características. Entonces, repasando, aptitud va ligada a la cuestión de las habilidades, cómo desarrollamos algo. Y la actitud va ligado a las emociones, a los sentimientos, al enfoque que tomamos cuando hacemos algo. Algunas de las clasificaciones respecto a los test de aptitud. Tenemos la específica o particular y tenemos la general. ¿A qué nos referimos? Bueno, específica o particular de una, es decir, se analiza una habilidad. General, pues se analizan múltiples habilidades. Y cuando se analizan múltiples habilidades, pues ya se vuelve un poquito más complejo el hecho de analizar más variables, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en la interpretación o en la validación de resultados. Y estos tests también se pueden aplicar de manera individual o de manera grupal. Esto lo podemos ver pues en las escuelas, cuando se realizan algunos tests a los estudiantes pues de manera grupal. Incluso en los trabajos, en una cuestión de contratación, si se necesitan muchos empleados, bueno, hacer una entrevista, hacer un test individual pues se vería muy complejo, muy tardado, incluso muy costoso. Entonces se realiza de manera grupal. Ya cuando se tenga que seleccionar a los más competentes, tal vez ya se haga un test individual, se vea de una manera distinta, ¿no? Igual en la cuestión educativa, si hay que ver alguna habilidad, algo muy específico, pues ya se verá en lo individual y ya no grupal. Pero bueno, hemos estado hablando de habilidades, de cuestiones cognitivas, intelectuales, psicomotoras. Pero ¿qué son estas habilidades? Bueno, pues nos referimos, por ejemplo, al razonamiento lógico, al verbal, al numérico, problemas de palabras, los silogismos, secuencias numéricas, aritmética mental, analogías verbales, pensamiento crítico, razonamiento mecánico, razonamiento espacial, juicio situacional. Y estos son solo algunos o algunas de las habilidades que se pueden analizar, ya que existen muchísimos procesos cognitivos o muchísimas competencias que se necesitan en el día a día, ¿no? Y tenemos también las físicas o psicomotoras. Algunos autores marcan una diferencia en la cuestión física y psicomotora. Física en la cuestión de que analizan las capacidades físicas, es decir, la velocidad, la resistencia, la flexibilidad, la fuerza que pueda llegar a tener un cuerpo. Y las psicomotoras es efectivamente las físicas más una habilidad cognitiva, es decir, no solo el hecho de tener fuerza, sino el hecho de ligar un pensamiento, es decir, un deportista, un maratonista necesita tener por supuesto muchísima resistencia, pero también tener una estrategia de cómo va a llevar a cabo su carrera. Entonces mezcla esta parte cognitiva con la parte física. Ni hablar de un conductor de Fórmula 1 donde tiene 36, 32 botones en el volante. Necesita muchísima resistencia, fuerza física para soportar las presiones, las fuerzas G, y el hecho de estar manipulando el volante y estar picando el botón que se necesita en el momento correcto y de manera correcta. Aquí es donde vemos esta cuestión psicomotora, ¿no? Las habilidades psicomotoras. Las pruebas son peligrosas en las manos incorrectas. Esta es otra cuestión bien importante con esto de los test, que son parte de una evaluación, es decir, son parte de un todo. Ya no es como antes de la Segunda Guerra Mundial donde se aplicaba un test y el test era la evaluación. No, ahora es todo un proceso. Entonces hay que tomar esto con mucho cuidado y mucha importancia. Es decir, es una herramienta que hay que saber interpretar. Es decir, una mala interpretación de los resultados nos puede dar que la persona, el paciente, se entera de algo que no es cierto, se entera de algo que no es positivo para él y a lo mejor no le estamos diciendo la verdad y entonces ya lo estamos predisponiendo a algo. Hablemos de decirle que tiene depresión, que tiene ansiedad generalizada. Bueno, pues eso por supuesto que va a generar una idea en el paciente y puede que sea errónea y entonces pues estamos marcando de alguna manera
a una persona, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en esta cuestión de los diagnósticos, un diagnóstico incorrecto y el hecho del daño que podríamos hacer con esta herramienta mal aplicada, mal estudiada, el hecho de no ver los manuales, el hecho de no tener las competencias necesarias para poder aplicarlo. Entonces no por el hecho de ganar tal vez algunos pesos pudiéramos dañar a alguien. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de aplicarlas y ser muy profesionales en decir estoy capacitado para hacerlo, he tomado las pruebas, he tomado los cursos necesarios para poder aplicarlos y aplicarlos de la mejor manera. Uno de los ejemplos que marca el libro nos dice de una persona que terminó su carrera en psicología y por supuesto que ingresó a una empresa en el área de recursos humanos, en reclutamiento, y claro, se aplican los test psicométricos y esta persona empieza a buscar, claro, a los que tienen mayor competencia, a los que salen más altos, que tienen mejores habilidades, y resulta que por no interpretar correctamente estos resultados, las personas que generalmente salían más altos se aburrían muy rápido en el trabajo y se iban, y había mucha rotación de personal. Esta persona, al no saber interpretar estos resultados, agarraba a las personas que salían más altas en el psicométrico, cuando en realidad lo que funcionaba mejor era agarrar a personas promedio, es decir, personas que estaban en la media, podían realizar perfectamente su trabajo, pero no salían muy altos en el test psicométrico. Entonces hay que saber interpretar los resultados y por supuesto hay que saber qué se está buscando, una cuestión muy importante. Porque uno pensaría, bueno, voy a buscar a los mejores, a los más habilidosos o que tienen mayor habilidad o competencia para realizar un trabajo, y la realidad es que no funcionarían porque se irían muy rápido y eso pues me representa un costo más alto en tener que reclutar, seleccionar, iniciar el proceso de nueva cuenta. Entonces es muy importante saber analizar, interpretar y ver el objetivo de lo que se pretende obtener con estas pruebas. APA también clasifica por niveles de complejidad, por esto mismo que venimos hablando ya con anterioridad. Es una herramienta que se debe tratar con mucho cuidado. Se empezó ahora sí que aplicar los tests de manera indiscriminada, pues provocando tal vez, es como la cuestión de los antibióticos, cuando se podían comprar antibióticos a diestra y siniestra, bueno pues las bacterias mutaban y luego ya no funcionaban. Bueno, no es que los tests hayan pasado por lo mismo, pero algo hay de eso, ¿no? Y entonces la APA clasifica por 3 niveles de complejidad, en donde dice que las pruebas pueden ser nivel A, en donde nos dice que en el nivel A las pruebas se necesita un mínimo de entrenamiento, es decir, no necesita ser un especialista en la materia, en psicología, en psiquiatría, sino simplemente ser una persona responsable. Por supuesto, si tienes una profesión, un administrador, un contador, un maestro puede aplicar con un manual. Estas pruebas vienen también con un manual y leyendo bien este manual se puede aplicar sin problema este tipo de pruebas. ¿Y de qué estamos hablando? Algunos ejemplos pueden ser test de destreza vocacional, algún test grupal de aprovechamiento educativo. Estos son algunos de los ejemplos que nos marca. Entonces el nivel A es el primer nivel en donde casi cualquier persona pudiera aplicar este tipo de test. Después tenemos el nivel B, en donde nos dice que requieren ya un poquito más de conocimiento de estadística, de psicología. Es donde aplicamos los que estamos estudiando psicología. Y por supuesto aquí también se requieren personas responsables. Yo creo que en los 3 niveles se requieren este tipo de personas. Y aquí es donde se pueden aplicar test de aptitud, test de inventarios de personalidad, esto como algunos ejemplos. Y ya para el nivel C, el último nivel, aquí sí se necesita por supuesto una comprensión más elevada de las pruebas, mayores estudios. Dice que personas como mínimo deben de tener una maestría en psicología. Es como mínimo, ya ni mencionar pues algún psiquiatra, algún médico, algún clínico que pueda aplicar este tipo de pruebas, o baterías, porque en ellas se encuentran pues baterías neuropsicológicas. Se encuentran pruebas proyectivas de la personalidad, donde hay que saber interpretar muy bien la información. Y bueno, estos son los 3 niveles que marca la clasificación de APA. Hay que saber qué prueba se va a aplicar
y qué nivel es en el que se encuentra clasificado. ¿En dónde se utilizan los test de aptitud? Bueno, pues básicamente en muchos ámbitos, incluso algunos se mezclan. Ya hemos hablado en la cuestión de la educación, en las escuelas, algún test vocacional, algún test de aprovechamiento o de algunas habilidades en específicas que se necesiten para solicitar alguna maestría, para entrar a algún programa de posgrado muy específico. También tenemos en la industria, por supuesto, los test psicométricos. Es el primer enfrentamiento casi que tenemos las personas a los test cuando vamos a pedir trabajo por primera vez. A veces nos aplican estos test para ver las competencias, para ver si nos orientamos a lo que la empresa necesita, ¿no? También tenemos el desarrollo profesional, que va muy ligado en la cuestión de la educación, en donde tal vez la persona quiera ver qué habilidades tiene, qué habilidades le falta desarrollar, etc. En las Fuerzas Armadas, en la milicia, también tiene mucha historia en esta cuestión de los test, porque tuvieron mucho auge después de la guerra. Empezaron a elaborar test para buscar, por supuesto que en la milicia se necesitan o se requiere de las personas más competentes, con mayores habilidades. También tenemos en la investigación científica, pues básicamente todo es para investigación científica. Es ver cómo está funcionando el cerebro, ver de qué manera razonamos, de qué manera resolvemos problemas. Entonces todo el nombre de la ciencia, ¿no?, va muy ligado en esta cuestión de investigación científica. Y pues no olvidar a la evaluación psicológica, clínica, el hecho de ver qué sucede con una persona, con un niño, si va a poder integrarse de manera normal a la sociedad, si hay algún espectro autista, si tenemos algún TDAH, etc. Y bueno, algunos de los ejemplos de los test de aptitud, de los más conocidos, tenemos la escala de inteligencia de Wechsler para adultos, por sus siglas WISE en inglés, donde medimos la inteligencia. Aquí tenemos una imagen donde nos muestra este test, escala Wechsler de inteligencia para adultos. WISE va en el número 4. Presentación maletín móvil. Y vean esto es importante, está estandarizada. Recordemos que los tests deben de estar estandarizados para la región, para el lugar donde se vayan a aplicar. No aplica lo mismo un test aquí en México que en Europa. Y aquí nos los dice, ¿no? Estandarizada en México y Colombia. Es decir, que ya tiene las adecuaciones necesarias para esta cultura, para este ambiente, para el tipo de personas a donde se va a aplicar. Y aquí también el precio es de notar, es muy importante, 15,890. Y del lado derecho tenemos a la clasificación. Tenemos una clasificación C, donde estábamos hablando de la clasificación de APA, donde no cualquier persona puede aplicarlo. Debe ser alguien que tenga conocimientos amplios del tema. Y también tenemos la escala Wechsler de inteligencia para niños, también va en el 4. Edición 4 dice, también se encuentra estandarizado México y Colombia. Y miren el precio, 13,850 pesos. Y también es clasificación C. Otra de las pruebas que observamos aquí, prueba de frases incompletas con aplicación a la industria. Hablando aquí de una cuestión de los ámbitos, ¿no? También tenemos a la industria. Esta prueba es un poco más barata, 1,565, también es clasificación C. Y vean aquí en la parte de abajo dice se evalúa adultos. Aplicación puede ser individual o colectiva, lo que estábamos hablando de la clasificación, que puede ser a una persona, puede ser a un grupo de personas. El tiempo de aplicación va de 30 minutos aproximadamente y va dirigido a psicólogos. Bueno, todas las pruebas deben de tener este tipo de información muy importante, en qué ámbito se va a aplicar, cómo se va a aplicar, cuánto tiempo va a tener la prueba, etc. También tenemos otra evaluación inicial para estudiantes con aptitudes sobresalientes. También es una prueba estandarizada, tiene un precio de 1,995 pesos y dice que se evalúa a niños de 5 a 14 años, 11 meses de edad. También puede ser individual o colectiva. La aplicación es de 1 hora 30 minutos hasta 2 horas 15 minutos y va dirigida a psicólogos. Existen una cantidad de pruebas. No terminaríamos tal vez de hablar de pruebas de aptitud. Estas las dejo nada más aquí como información adicional. Bueno, tenemos al principio WISE, el WISC,
tenemos matriz progresiva de Ravens, tenemos el MAT, tenemos el DAT. Existen muchas pruebas en el mercado o que podrían aplicarse. Sería ilógico aprenderse todas, ser especialista en todas. Lo que he visto que hacen algunos es se especializan en máximo 5 pruebas y son las que aplican y se desarrollan alrededor de estas pruebas, es decir, toman cursos, toman talleres muy bien para saber aplicar, interpretar y analizar este tipo de pruebas. Aquí están algunas otras pruebas, otras baterías. La mayoría de información fue sacada, por supuesto, de libros relacionadas a las pruebas psicológicas y a la psicometría. Espero les sirva esta información y nos vemos en la próxima.